Los átomos son la unidad estructural más pequeña y por lo tanto también son la base y los cimientos de las estructuras más complejas y esenciales para la vida. En nuestro organismo los átomos fundamentales son denominados bioelementos primarios, son PS. Estos dan forma a biomoléculas esenciales como lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En esta presentación observaremos lo que son las biomoléculas, la termodinámica y cómo está relacionado con nuestra carrera de kinesiología. Como mencioné anteriormente, los átomos son la unidad estructural más pequeña y los cimientos de las estructuras más complejas y esenciales para la vida. Un átomo se conforma de un núcleo compuesto por protones que tienen carga positiva y neutrones con carga neutra. Estos a su alrededor tienen orbitales, donde giran electrones que tienen carga negativa. Los electrones son de gran importancia porque permiten formar enlaces con otros átomos para formar moléculas y así ir escalando y escalando hasta formar organismos complejos como nosotros. Hay átomos en nuestro organismo que son más importantes que otros y, como mencioné anteriormente, son los denominados bioelementos primarios, el CHOMP-PS, que lo conforman el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y el azufre. El carbono constituye el 18% de la masa en el cuerpo humano. Es la base de las biomoléculas, porque su estructura le permite formar cadenas complejas de moléculas, por lo que podemos considerarlo como un bloque de construcción. El hidrógeno constituye un 10% de la masa del cuerpo humano. Es un elemento esencial porque forma parte de la molécula del agua, que es vital para nosotros considerando que estamos constituidos por un 70% de esta. El hidrógeno a su vez también participa en la regulación de pH. El oxígeno también forma parte de la molécula del agua. Es un gas esencial, es el soporte del proceso de combustión y es fundamental para transformar las moléculas que consumimos en calor y energía. El nitrógeno tiene un rol importante en la digestión y en el crecimiento. El fósforo es un elemento imprescindible en la estructura y procesos en nuestro cuerpo. El 80% de este se localiza en los huesos y al juntarse con las grasas forman los fosfolípidos de la membrana plasmática. Por último, el azufre es el elemento que forma parte de muchas hormonas como la insulina, hormonas hipofisiarias, glucagón, entre otras. También forma parte de algunas vitaminas como la vitamina B1 y B2. Son todas aquellas moléculas propias de los seres vivos que intervienen de manera fundamental en su estructura y funcionamiento. Son la principal unidad de la estructura jerárquica en la organización de las moléculas y se pueden clasificar en orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son producto de las reacciones químicas del cuerpo y metabolismo de los seres vivos. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ejemplos de biomoléculas orgánicas son las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y ácidos nucleicos. Proteínas, compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cumplen con la función de estructura y función de regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Su monómero son los aminoácidos. Ácidos nucleicos. Son biomoléculas grandes que cumplen funciones esenciales en células y virus. Una función importante de los ácidos nucleicos es el almacenamiento y la expresión de información genómica. Sirven para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético contenido en la célula. El ADN codifica la información que las células necesitan para producir proteínas y el ARN cumple funciones celulares múltiples que incluyen la síntesis proteica. Carbohidratos. Biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su función es otorgar energía para las células, tejidos y órganos. Su monómero son los monosacáridos. Lípidos. Son biomoléculas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno. Su función es actuar en la integridad y mantenimiento de las membranas celulares. Son hidrofóbicos,
pero solubles en disolventes orgánicos, y su monómero es el glicerol y ácidos grasos. Biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas no están basadas en el carbono. No tienen como base el carbono, sino otros variados elementos químicos, y no forman cadenas de monómeros. En los seres vivos tienen una función fisiológica, pero que no polimerizan. Ejemplos de biomoléculas inorgánicas son el agua, las sales minerales y gases. El agua es la molécula que en mayor nivel tienen los seres vivos y constituye una parte esencial del peso de estos. Está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, con enlaces polares que permiten establecer puentes de hidrógeno entre moléculas. Entre sus capacidades encontramos su acción disolvente, el poder establecer puentes de hidrógeno entre sí y con otras moléculas con carga eléctrica, su función amortiguadora y termorreguladora. Para poder pasar de átomos, moléculas, hasta llegar a tejidos, órganos y a lo que somos como organismos actualmente, no sucedió por arte de magia. Todo fue gracias a los múltiples procesos bioquímicos que ocurrieron en el entorno, lo que se explica gracias a la termodinámica y a sus leyes, ya que son estas quienes aplican en todos los sistemas físicos y biológicos como son las biomoléculas, ya que una de las propiedades de las moléculas y biomoléculas esenciales es tener la capacidad de generar energía en el ecosistema, gracias a su gran potencial de producir y moderar sustancias para las funciones biológicas del medio, mediante la ruptura y creación de múltiples enlaces entre ellos. La termodinámica la podemos definir como la transferencia de energía o materia que se produce entre moléculas o conjunto de moléculas que producen cambios, ya sean externos o internos en un organismo. La termodinámica clásica estudia la evolución de los sistemas para alcanzar un equilibrio desde una posición inicial hasta alcanzar un equilibrio estático o dinámico, como encontramos principalmente en la mayoría de los casos, lo que denominamos como constante de equilibrio, pudiendo así predecir las transformaciones que tendrán lugar y cuantificando las correspondientes variaciones de las magnitudes termodinámicas que acompañan a la transformación. En los procesos biológicos encontramos constantemente la termodinámica como un principio básico en las expresiones biológicas de la bioenergía. A continuación, veremos las leyes principales de la termodinámica, que son 4. La primera ley se llama la ley de la conservación de la energía, la cual dice que la energía no se crea ni se destruye y solo se transforma. Esta ley establece que en un sistema cerrado, la energía total se mantiene constante. Esto quiere decir que la energía puede cambiar de forma, pero su cantidad total siempre se mantiene igual. La segunda ley es la ley de la entropía, la cual se encuentra relacionado directamente con la entropía, la cual menciona que el sistema al alcanzar su punto máximo de equilibrio, el grado de desorden o la pérdida de energía va en constante aumento con el pasar del tiempo. También dice que la entropía es considerado como el grado de desorden que puede existir en un sistema a partir del equilibrio que se establezca en el medio, además del tiempo, que mientras a mayor tiempo, más será el desorden en el sistema. También nos encontramos con la entalpía, quien es lo opuesto a la entropía. Es denominada con la letra H y es la cantidad de energía que se intercambia en un medio ambiente, ya sea liberando o absorbiendo cierto calor, bajo presiones constantes del medio en donde no existe un cambio físico-químico. Esto quiere decir que siempre permanece constante. Estos cambios los podemos clasificar como procesos endotérmicos y exotérmicos. La tercera ley es la ley del cero absoluto, que dice que es imposible alcanzar el cero absoluto de la temperatura mediante un número finito de procesos físicos. El cero absoluto de temperatura es la temperatura más baja posible. Y por último nos encontramos con la ley del equilibrio térmico. Esta ley dicta que si dos sistemas se encuentran en equilibrio, el tercer sistema siempre se adaptará para estar en constante equilibrio. En relación con la carrera, el estudio del ser humano implica el estudio de la estructura de la materia en relación con el ecosistema.
En el área de la salud podemos encontrar una amplia gama de procesos fisiológicos en el cual observamos la función de la termodinámica. Uno de los ejemplos más importantes ocurre en el cuerpo humano, ya que las biomoléculas como las proteínas, los carbohidratos y los lípidos son utilizados como fuente de energía. Dos de estos ejemplos importantes son el metabolismo celular y la respiración celular, quienes son reacciones químicas que ocurren en las células del organismo, y estas cumplen claramente con las leyes de la termodinámica. En el área de la kinesiología, encontramos la termodinámica en un contexto relacionado principalmente con la actividad del sistema musculoesquelético, sus procesos, el cuidado y las diferentes terapias que se pueden ocupar para la recuperación del cuerpo humano, dependiendo de cómo se vaya a utilizar en el tratamiento al cual se ha sometido el paciente. Algunos ejemplos que podemos observar son la actividad muscular, el metabolismo y la regulación de la temperatura corporal, ya que estos tres puntos principales son los que se relacionan estrechamente a las leyes mencionadas anteriormente. En este trabajo hablaremos de la actividad muscular y las contracciones musculares que se pueden ocasionar en el organismo, ya que en el área de la kinesiología y en sus ramas, tal como la fisioterapia, etc., esto es un rol bastante importante y en el cual se centra esta área de la salud. Cuando hablamos de la contracción muscular, podemos decir que la termodinámica juega un papel bastante crucial en la generación de energía y en la producción de trabajo mecánico, ya que en el sistema musculoesquelético esta es una reacción química que requiere de energía mediante la fosforilación oxidativa. Si no se realiza el proceso de termodinámica en la actividad muscular, el músculo no podría generar la energía necesaria para realizar contracciones, lo que se ve bastante afectado. Por lo tanto, sería incapaz de realizar su función principal, la cual es el movimiento y el sostén del cuerpo. Como última instancia, si no se realiza esto, la falta de la termodinámica en la actividad muscular resultaría en una disfunción muscular grave e incluso gatillante en la muerte. A continuación daremos paso a cómo se realiza la contracción muscular. En primera instancia, cuando el sistema nervioso genera una señal eléctrica, esta señal es transferida a una neurona motora, quien se conecta a una célula muscular. Y es aquí en donde ocurre una serie de mecanismos bioquímicos que liberan calcio de los depósitos intracelulares y lo llevan al interior de las fibras musculares. La liberación de energía en este proceso es causada por la hidrólisis del ATP, que es la principal fuente de energía para la contracción muscular. La hidrólisis de ATP se produce cuando una enzima específica rompe uno de los enlaces de fosfato del ATP, liberando esta energía y formando adenosín disfosfato, o sea ADP, y también un grupo fosfato libre. Este mismo mecanismo mencionado anteriormente se repite una y otra vez debido a que debe ser regenerado a través de la producción de energía mediante la respiración aeróbica y anaeróbica, además de la quema de glucosa tras las sustancias para generar ATP y así liberar el calcio, generando la contracción muscular. Finalmente, como conclusión, podemos decir que las leyes de la termodinámica son fundamentales para entender cómo la energía se transforma y se pierde en los procesos biológicos, así como también en la fisiología y la biomecánica del organismo. La aplicación de estas leyes en la biología ayuda a explicar cómo las biomoléculas se convierten en energía y cómo esto afecta al funcionamiento del cuerpo humano, que ayuda a la comprensión de cómo ocurren estos principios termodinámicos en el organismo y además de cómo contribuyen en la optimización del rendimiento del sistema musculoesquelético, además de ser un factor importante en las ramas del área de la salud, tal como la kinesiología y la fisioterapia, ya que de esta manera podemos entender cómo funcionan dichos procesos
y cómo son regulados y optimizados en el organismo.